No te quedes mirando, ganadero, algo me mordió. Saca el veneno antes de que avance. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas del rancho cuando los primeros rayos iluminaban el polvo dorado que flotaba sobre el terreno. En aquel pequeño pueblo, donde la vida seguía el ritmo de la tierra, los ganaderos se levantaban temprano, mucho antes de que el resto de la comunidad comenzara su rutina diaria. La tranquilidad del amanecer estaba llena de sonidos, el canto lejano de los gallos, el mugido de algunas vacas en los corrales y el crujido de la madera vieja de los establos. Para alguien que no estaba acostumbrado, el silencio podía parecer abrumador, pero para quienes vivían allí, era un alivio, un momento para respirar antes de que comenzara la jornada. Miguel, uno de los ganaderos más experimentados del rancho, ya había salido de su pequeña casa de adobe con techo de tejas. Su ropa estaba cubierta de polvo de los días anteriores y sus botas tenían barro seco adherido a las suelas. Caminaba con seguridad entre los corrales, observando cada detalle, cada movimiento de los animales. Conocía a cada vaca, a cada caballo, y hasta podía diferenciar sus pasos y sonidos. No era simplemente trabajo, era un vínculo con la tierra y los seres que cuidaba. A su lado, Joaquín, un joven aprendiz que apenas comenzaba a entender la vida en el campo, lo seguía con atención. Observaba cómo Miguel abría las compuertas de los corrales, cómo acariciaba a los animales, y cómo hablaba con ellos con una voz calmada y firme, casi como si los entendiera. Joaquín todavía se sorprendía de la facilidad con la que Miguel manejaba situaciones que para otros serían difíciles o peligrosas. Había aprendido, con los años, que la paciencia y la observación eran tan importantes como la fuerza física. Esa mañana, como muchas otras, la tarea consistía en revisar cercas, limpiar los establos y asegurarse de que el ganado estuviera bien alimentado. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Miguel notó que algunas aves se movían de manera inquieta cerca de un viejo roble, y el viento traía un olor diferente, más intenso, que le recordó a la tierra recién mojada. Podría parecer algo sin importancia, pero para alguien que había pasado toda su vida en el rancho, estos pequeños cambios eran señales que podían indicar cualquier cosa, desde una tormenta que se acercaba hasta la presencia de animales que no eran comunes en esa zona. Mientras caminaban hacia uno de los corrales más alejados, Miguel empezó a enseñarle a Joaquín a revisar el terreno antes de acercarse al ganado. Mira, siempre hay que observar primero, dijo, señalando una pequeña grieta en el suelo. Nunca sabes qué puede esconderse. Aquí la naturaleza manda y nosotros solo aprendemos a convivir con ella. Joaquín asintió, tratando de memorizar cada detalle. Cada paso era una lección, como leer el comportamiento de los animales, cómo identificar señales en el suelo y en las plantas, y cómo mantener la calma ante cualquier eventualidad. Se acercaron a un sector donde los pastos eran más altos y densos. Miguel se detuvo de repente y se agachó, señalando algo entre la hierba. Mira eso, dijo con voz baja. Era un pequeño agujero, apenas visible, y alrededor había señales de que algo lo había excavado recientemente. Joaquín se inclinó para mirar mejor y sintió un cosquilleo en la espalda. ¿Es peligroso?, preguntó, nervioso. Miguel lo miró con calma. No siempre. Pero hay que respetar lo que vemos. La vida aquí tiene reglas que no podemos ignorar. Mientras continuaban avanzando, el sol seguía subiendo y la luz se hacía más fuerte. Los rayos iluminaban las gotas de rocío que todavía quedaban sobre las hojas, haciendo que todo brillara como si el rancho estuviera cubierto de pequeñas joyas. Era un espectáculo que Miguel apreciaba cada día. No importaba cuántas veces hubiera visto el amanecer, siempre encontraba algo nuevo, algún detalle que antes había pasado desapercibido. Joaquín, aunque todavía joven, comenzaba a entender por qué Miguel hablaba tanto de la importancia de la observación. Al llegar al corral más alejado, Miguel comenzó a revisar los postes de la cerca. Con un mazo pequeño y firme, golpeaba suavemente cada uno para comprobar su estabilidad. Joaquín imitaba sus movimientos, aunque con más cuidado.
Cada poste era esencial para mantener al ganado seguro. Una cerca rota podía significar problemas graves, desde animales perdidos hasta visitas inesperadas de otros animales o personas. El trabajo parecía simple, pero requería concentración y constancia. Mientras trabajaban, Miguel le contaba a Joaquín historias de su infancia en el rancho. Hablaba de cómo aprendió a montar a caballo, de las primeras vacas que cuidó solo, y de cómo su abuelo le enseñó a reconocer señales de animales y de la naturaleza. Cada historia estaba llena de enseñanzas, no solo sobre la vida en el campo, sino también sobre la paciencia, la responsabilidad y el respeto por todo ser vivo. Joaquín escuchaba con atención, aprendiendo no solo las técnicas, sino también la filosofía que guiaba la vida de los ganaderos. De repente, un sonido extraño rompió la tranquilidad, un pequeño grito de dolor. Miguel y Joaquín se miraron y corrieron hacia el origen del sonido. Entre las hierbas altas, Joaquín había pisado algo sin darse cuenta y ahora se doblaba de dolor. Miguel se acercó rápido y vio una pequeña marca en su pierna. Su corazón dio un vuelco, sabía que debía actuar rápido. No era la primera vez que enfrentaba algo así, y la experiencia le recordó que en el rancho, la calma y la acción rápida eran esenciales para enfrentar cualquier peligro. Miguel sostuvo a Joaquín y examinó la herida con cuidado. No te preocupes, dijo con voz firme, mientras buscaba herramientas y remedios que pudiera usar allí mismo. Joaquín respiraba con dificultad, intentando no dejar que el miedo lo controlara. La confianza que tenía en Miguel le daba fuerza. Mientras trabajaba, Miguel le explicó con calma cada paso, desde cómo limpiar la zona hasta cómo aplicar presión para evitar que la sustancia que pudiera estar en la mordida se extendiera rápidamente. Cada movimiento era preciso, basado en años de experiencia y en la necesidad de proteger la vida de su amigo. El tiempo parecía detenerse. Cada minuto era importante, y cada acción contaba. Joaquín sentía un dolor que aumentaba, pero también una seguridad extraña, sabía que no estaba solo y que cada instrucción que recibía estaba diseñada para salvarlo. Miguel, por su parte, sentía la responsabilidad de cada decisión. No podía permitirse el lujo de equivocarse. El rancho y la vida que había aprendido a amar dependían, en ese momento, de su rapidez y su conocimiento. Mientras Miguel trabajaba, recordó todas las lecciones que su abuelo le había dado: en el campo, la paciencia salva vidas. Observa primero, actúa segundo. Respeta siempre lo que no conoces. Ahora esas palabras cobraban un significado más profundo. Cada detalle, desde la posición del sol hasta el comportamiento de los animales cercanos, podía marcar la diferencia entre un accidente y una tragedia. Joaquín, aunque joven, también empezaba a comprender que la vida en el campo no era solo trabajo físico, sino también inteligencia, atención y respeto. Después de unos minutos que parecieron horas, Miguel logró estabilizar a Joaquín. La herida ya no parecía tan peligrosa, aunque aún requeriría cuidado. Ambos respiraban profundamente, aliviados por haber superado el momento más crítico. El silencio volvió al rancho, pero ahora estaba lleno de un nuevo significado, el de la confianza, la lección aprendida y la fuerza que surge de la experiencia compartida. Mientras el sol subía más alto, iluminando el rancho con toda su intensidad, Miguel y Joaquín continuaron su trabajo, aunque con más cautela. Cada paso estaba lleno de aprendizaje, y cada acción recordaba la importancia de la preparación y el respeto por la naturaleza. La mañana continuaba, con sus sonidos, sus aromas y su ritmo constante, pero ahora con una sensación de triunfo silencioso. La lección del día ya había comenzado, y la vida en el rancho seguía, tan dura como hermosa, tan exigente como gratificante. El incidente había dejado a Joaquín algo tembloroso, pero también más consciente de los riesgos que implicaba la vida en el rancho. Mientras se acomodaba en un tronco cercano, Miguel lo observaba con atención, asegurándose de que su respiración se regulara y de que no hubiera complicaciones mayores. El joven miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, notando por primera vez los detalles que antes pasaban desapercibidos: las hojas de los árboles que se movían con el viento,
el canto de los pájaros que regresaban a los nidos y el murmullo distante de un arroyo que atravesaba el terreno. Todo parecía tranquilo, pero Miguel sabía que la calma podía ser engañosa en cualquier momento. Después de unos minutos, Miguel decidió que era momento de continuar con la rutina del rancho, aunque con más cuidado. Vamos despacio, dijo mientras ayudaba a Joaquín a ponerse de pie. No podemos detenernos por esto, pero sí podemos aprender de lo que pasó. Joaquín asintió, aún con cierta tensión en los hombros. Caminaban lentamente, revisando cada paso antes de avanzar. Miguel le enseñaba a mirar no solo donde caminaban, sino también lo que estaba alrededor, pequeños agujeros en la tierra, ramas rotas y señales de otros animales. Cada detalle contaba y podía ser importante para evitar problemas. Mientras avanzaban hacia la parte central del rancho, comenzaron a revisar los corrales más grandes, donde el ganado pastaba libremente. Miguel explicó a Joaquín cómo leer el comportamiento de los animales para detectar posibles enfermedades o estrés. Mira cómo caminan, cómo comen, y cómo se miran entre ellos. Todo eso nos dice cómo están, dijo. Joaquín se inclinó para observar una vaca que parecía cansada. Miguel se acercó y tocó suavemente el lomo del animal, explicando que a veces los cambios en su actitud podían ser señales de algo que no se veía a simple vista. El joven comprendía que cuidar el ganado no era solo alimentar y limpiar, era entender y anticipar. El sol subía cada vez más, calentando la tierra y haciendo que el trabajo se volviera más pesado. Miguel decidió llevar a Joaquín hacia un pequeño arroyo para que descansaran y se hidrataran. Mientras bebían agua fresca, él le contaba historias de otros momentos en los que había enfrentado situaciones inesperadas en el rancho. Hablaba de animales perdidos, de tormentas repentinas y de cómo había aprendido a confiar en su observación y en su instinto. Joaquín escuchaba con atención, sorprendido de cuánta experiencia y cuidado requería cada tarea, aunque pareciera simple desde fuera. Cuando se acercaban a los pastizales más alejados, Miguel notó que algunas plantas se movían de manera extraña, como si algo estuviera arrastrándose por la tierra. Se detuvo de inmediato y señaló a Joaquín que hiciera lo mismo. Observa primero, actúa después, recordó las palabras que su abuelo le había enseñado. Avanzaron con cuidado, notando pequeñas huellas en el suelo que podrían pertenecer a algún animal silvestre. No había peligro inmediato, pero Miguel enseñaba a Joaquín que la anticipación podía marcar la diferencia entre un problema pequeño y uno más grande. Mientras caminaban, Miguel empezó a explicar cómo la naturaleza del rancho cambiaba con cada estación. Le mostró cómo algunas plantas podían ser útiles para tratar pequeñas heridas, cómo identificar agua segura para beber y cómo leer el cielo para anticipar el clima. Joaquín escuchaba y tomaba notas mentales, maravillado de la cantidad de conocimientos que se necesitaban para vivir en armonía con el entorno. Cada gesto, cada palabra, parecía enseñar algo más que la rutina diaria, enseñaba respeto, paciencia y cuidado. De repente, Joaquín sintió un dolor en la pierna que lo hizo detenerse. Se dobló un poco, y Miguel se acercó inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó con voz tranquila pero firme. Joaquín señaló un pequeño rasguño que se había hecho al tropezar con una piedra escondida entre la hierba. Miguel lo examinó y confirmó que no era grave, pero aprovechó la situación para enseñarle cómo limpiar correctamente cualquier herida en el campo para evitar infecciones. Usaron agua del arroyo y unas hojas que Miguel conocía por su efecto desinfectante natural. Joaquín se sorprendió de cómo incluso los elementos simples del rancho podían ser útiles si se conocían bien. Continuaron su recorrido por el pastizal, y Miguel comenzó a hablar de la importancia de conocer los límites del rancho y la ubicación de cada recurso. Saber dónde está cada cosa te puede salvar el día, dijo mientras señalaba el establo, los corrales y las áreas donde crecía agua segura. Joaquín comprendía que la organización y la memoria del lugar eran tan importantes como cualquier herramienta física. Miguel también le enseñó cómo identificar cambios en el comportamiento de los animales que indicaban que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, como nerviosismo, separación de la manada o movimientos repetitivos.
Mientras revisaban un grupo de vacas, Miguel le enseñó a Joaquín a marcar los animales enfermos o débiles para poder darles atención especial. Le mostró cómo usar marcas sencillas que no lastimaban a los animales, pero que ayudaban a identificarlos rápidamente. Joaquín practicó con cuidado, comprendiendo que la atención a los detalles y la paciencia eran esenciales en cada acción que realizaban. Cada vaca, cada caballo, cada detalle del rancho tenía su importancia y requería respeto. A medida que avanzaba la mañana, Miguel decidió enseñar a Joaquín cómo improvisar soluciones con lo que se tenía a mano. Encontraron una parte rota de la cerca y Miguel le mostró cómo arreglarla usando una rama fuerte, cuerda y su propia experiencia. Joaquín siguió cada paso con cuidado, aprendiendo que muchas veces en el campo no había herramientas perfectas, sino soluciones prácticas que requerían creatividad y conocimiento de la naturaleza. Cada arreglo, cada reparación, fortalecía no solo la infraestructura del rancho, sino también la confianza en sí mismos y en el trabajo conjunto. Mientras trabajaban juntos, el cielo comenzó a llenarse de nubes ligeras. Miguel explicó a Joaquín cómo leer los cambios en el clima, la dirección del viento, la forma de las nubes y los olores en el aire. Todo esto indicaba si pronto llovería o si el sol permanecería fuerte durante el resto del día. Joaquín se sorprendía de cuánto podía cambiar el día en el rancho solo por prestar atención a estos pequeños detalles. Cada lección era un recordatorio de que en la vida rural, la observación era tan importante como la acción física. Cuando llegaron a una pequeña colina que dominaba parte del rancho, Miguel y Joaquín se sentaron un momento a observar el paisaje. Desde allí podían ver los corrales, los establos, el arroyo, y los caminos que cruzaban la tierra. Miguel le explicó la importancia de conocer el terreno y memorizar cada rincón del rancho. Joaquín comprendió que cada curva, cada árbol, cada piedra tenía su lugar en la vida diaria y que conocerlos podía ahorrar mucho tiempo y evitar problemas. De repente, un sonido extraño los hizo girar la cabeza. Algo se movía entre los arbustos cercanos. Miguel señaló a Joaquín que se mantuviera tranquilo y en silencio. Avanzaron lentamente, observando que no era un animal grande ni peligroso, solo un grupo de conejos que se desplazaban apresuradamente. Miguel sonrió y le dijo a Joaquín, «Mira, siempre hay que estar alerta, pero sin miedo. La naturaleza nos enseña a anticipar, no a temer». Joaquín respiró aliviado, pero también se dio cuenta de cuánto había aprendido en solo unas horas sobre la atención y la paciencia. Al bajar de la colina, Miguel decidió llevar a Joaquín a revisar el establo. Allí le enseñó a limpiar el área de los animales, a ordenar los alimentos y a preparar agua fresca. Cada acción, aunque simple, tenía su técnica y propósito. Joaquín comprendió que en el rancho nada era casual, cada gesto, cada cuidado, tenía un impacto directo en la salud y bienestar del ganado. Aprender a hacer todo con precisión y constancia era tan importante como conocer la tierra y sus secretos. La mañana estaba llegando a su fin, y el sol comenzaba a calentar más fuerte. Miguel y Joaquín se sentaron un momento bajo la sombra de un árbol. Mientras descansaban, Miguel reflexionó en voz alta, «Hoy aprendiste más que solo cuidar animales. Aprendiste a observar, a respetar, a anticipar y a confiar. Todo esto es parte de vivir aquí, y cada día nos enseña algo nuevo». Joaquín lo miró, asintiendo, comprendiendo que lo que parecía un simple día de trabajo había sido, en realidad, una lección completa de vida en el rancho. El calor del mediodía se había intensificado, y los rayos del sol caían directamente sobre los pastizales. Miguel y Joaquín habían avanzado hacia la parte más alejada del rancho, un sector donde la tierra se volvía más irregular y las plantas crecían más densamente. Allí, el trabajo era más complicado, porque las cercas antiguas necesitaban reparaciones frecuentes y algunos animales jóvenes se perdían entre la hierba alta si no se les vigilaba. Joaquín notó que la respiración le costaba un poco más, pero Miguel seguía con su paso firme, observando cuidadosamente cada detalle del terreno. Mientras caminaban, Miguel le explicaba a Joaquín cómo reconocer señales de posibles problemas. Señaló unas marcas en la tierra,
mira estas huellas. No son de los animales que cuidamos. Tal vez un zorro o un animal salvaje ha pasado por aquí. Siempre hay que observar antes de acercarse, porque la naturaleza no espera a nadie. Joaquín se inclinó para mirar con atención, aprendiendo a notar diferencias pequeñas pero importantes entre las pisadas de un animal doméstico y las de un animal salvaje. Cada observación era una lección sobre paciencia, atención y respeto por el entorno. Al avanzar entre los arbustos y la hierba alta, un ruido inesperado los hizo detenerse. Miguel levantó la mano en señal de silencio. Un pequeño movimiento entre las plantas captó su atención, algo se movía rápidamente, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miguel se acercó con cautela y, usando una rama larga para separar las hojas, vio lo que había causado el ruido. Una serpiente descansaba cerca de una roca, sin intención aparente de atacar. Miguel respiró hondo y le indicó a Joaquín que se alejara un poco. Siempre hay que mantener la calma, dijo con voz firme. Ellos no buscan problemas, pero debemos respetar su espacio. Joaquín comprendió que la atención y la calma podían prevenir accidentes. Mientras retrocedían, Joaquín tropezó con una raíz escondida entre la hierba. Cayó de manera inesperada y sintió un dolor agudo en la pierna. Miguel corrió a su lado y vio la pequeña mordida que ya comenzaba a hincharse. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. Sabía que la reacción rápida y el conocimiento eran la clave para evitar que algo grave ocurriera. Joaquín respiraba agitadamente, pero confiaba en Miguel, quien ya había enfrentado situaciones similares antes. Miguel examinó la herida con cuidado, usando un paño limpio para limpiar la zona y aplicando presión para reducir la hinchazón. Mientras lo hacía, le explicó a Joaquín lo importante que era mantener la calma y no moverse demasiado. El veneno, si lo hay, se mueve más rápido si te desesperas. Respira profundo, confía en mí, dijo. Joaquín trató de seguir las instrucciones, aunque cada minuto parecía más largo que el anterior. La tensión en el aire era palpable, pero la seguridad y la paciencia de Miguel hacían que el miedo disminuyera poco a poco. Para asegurar que todo estuviera bajo control, Miguel buscó unas hojas conocidas por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, enseñándole a Joaquín cómo podían usarse en situaciones de emergencia. Mientras aplicaba los remedios naturales, le contaba historias de otros momentos en el rancho donde su experiencia había evitado problemas mayores. Hablaba de cómo los animales salvajes podían aparecer de manera inesperada, de cómo la lluvia podía cambiar rápidamente el terreno, y de cómo la observación y la acción rápida habían salvado muchas vidas, tanto humanas como animales. Joaquín escuchaba, aprendiendo que cada conocimiento adquirido en el rancho era fruto de años de práctica y observación. Una vez que la herida fue tratada de manera segura, Miguel decidió que debían regresar al sector más cercano al rancho, donde podrían descansar y vigilar mejor la situación. Caminaban lentamente, Joaquín apoyándose en Miguel cuando sentía dolor y Miguel manteniendo su atención en cada paso. No te preocupes, estamos bien, decía, tratando de tranquilizar al joven. Cada palabra transmitía confianza y seguridad, y Joaquín comenzaba a entender la importancia de la calma ante cualquier contratiempo. Durante el camino de regreso, Miguel continuó enseñándole técnicas de primeros auxilios y cuidado de animales. Mostró cómo limpiar correctamente una herida, cómo aplicar un vendaje improvisado y cómo reconocer señales de alerta en la piel o el comportamiento de alguien que pudiera estar afectado. Cada lección estaba acompañada de ejemplos reales del rancho, lo que hacía que todo fuera más fácil de recordar. Joaquín practicaba con atención, consciente de que cada detalle podía ser crucial en el futuro. Al llegar a un claro, Miguel decidió que era buen momento para descansar un poco y evaluar la situación. Joaquín se sentó bajo la sombra de un árbol y Miguel revisó nuevamente la herida para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Mientras lo hacía, le habló de la importancia de la observación constante y la prevención. Aquí, en el rancho, nada se deja al azar. Cada paso, cada mirada, cada acción cuenta, dijo. Joaquín asintió,
comprendiendo que la vida en el campo requería no solo esfuerzo físico, sino también inteligencia y previsión. Después de un rato, Miguel le indicó a Joaquín que respirara profundo y que observara a su alrededor. Le mostró cómo identificar señales de cambios en el clima, en el comportamiento de los animales y en la tierra misma. Le enseñó que incluso los pequeños detalles, como la dirección del viento o el canto de un pájaro, podían anticipar problemas o facilitar el trabajo. Joaquín comprendía que cada enseñanza era una herramienta, un conocimiento que podía salvar el día y proteger a quienes vivían en el rancho. Mientras caminaban de nuevo hacia los corrales, Miguel le enseñó a Joaquín a leer el terreno y las huellas de los animales. Señaló marcas de roedores, conejos y otros animales pequeños, explicando cómo esas pistas podían indicar la presencia de animales más grandes o cambios en el entorno. Joaquín se inclinaba, observaba y recordaba cada detalle, asimilando que la vida en el rancho era una combinación de observación, paciencia y acción rápida. Al acercarse a los corrales principales, Miguel notó que algunas vacas se comportaban de manera diferente, como si hubieran sentido algo extraño en el ambiente. Le explicó a Joaquín cómo la intuición y la experiencia ayudaban a interpretar estas señales. Les enseñó que el ganado, al igual que los humanos, reaccionaba ante cambios en el entorno, y que saber interpretar esos cambios podía evitar problemas antes de que sucedieran. Joaquín se sorprendió de cómo algo tan simple como el movimiento de los animales podía contener tanta información. Mientras arreglaban la cerca de un corral que había sido dañado por la lluvia, Miguel le mostró a Joaquín cómo usar herramientas simples y materiales naturales para hacer reparaciones rápidas y efectivas. Le enseñó a improvisar y a adaptarse a cualquier situación, reforzando la idea de que la vida en el rancho exigía creatividad, paciencia y atención al detalle. Joaquín comenzó a notar que cada tarea, por pequeña que pareciera, tenía un propósito y un efecto directo en la seguridad y bienestar del ganado y de las personas. El calor continuaba aumentando, y Miguel decidió que era momento de tomar un descanso más largo cerca de la sombra de un gran roble. Allí, le explicó a Joaquín la importancia de la hidratación y el cuidado personal durante el trabajo intenso. Le mostró cómo reconocer señales de cansancio o agotamiento, y cómo pequeños descansos podían mejorar la eficiencia y prevenir accidentes. Joaquín escuchaba con atención, comprendiendo que cuidar de sí mismo era tan importante como cuidar del rancho y de los animales. Mientras descansaban, Miguel le contó a Joaquín sobre otros días difíciles en el rancho, en los que la observación y la acción rápida habían hecho la diferencia. Le habló de tormentas repentinas, de animales perdidos y de cómo había aprendido a confiar en su experiencia y en la paciencia para resolver cualquier situación. Joaquín comprendía que cada historia tenía un propósito, enseñar lecciones que no se encontraban en libros, sino en la práctica diaria y en el respeto por la naturaleza y los seres vivos. Al finalizar la tarde, decidieron revisar los establos antes de regresar a la casa. Miguel enseñó a Joaquín cómo organizar el alimento, cómo limpiar los corrales y cómo asegurarse de que cada animal estuviera seguro y cómodo. Joaquín se dio cuenta de que cada gesto tenía un propósito y que la constancia era clave para mantener el rancho en buen estado. La rutina diaria no era solo trabajo, era aprendizaje, disciplina y respeto por la vida que los rodeaba. Finalmente, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, Miguel y Joaquín se sentaron a observar el paisaje del rancho. Miguel le recordó a Joaquín que cada día en el campo traía nuevas lecciones, y que la atención, la paciencia y la observación eran herramientas tan importantes como cualquier herramienta física. Joaquín miraba el horizonte, sintiendo orgullo y satisfacción por todo lo que había aprendido y vivido en solo un día. El sol empezaba a descender sobre el rancho, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que reflejaban la tranquilidad de la tarde. Miguel y Joaquín regresaban lentamente hacia la casa, después de haber enfrentado la situación en la parte más alejada del rancho. El joven todavía sentía cierto dolor en la pierna, pero estaba tranquilo gracias al cuidado de Miguel. Mientras caminaban, el silencio del campo los envolvía, lleno de sonidos suaves, el susurro del viento,
el murmullo del arroyo cercano y el canto lejano de algunas aves que regresaban a sus nidos. Miguel caminaba al lado de Joaquín, observando cada paso del joven. No olvides lo que aprendiste hoy, dijo con voz calmada. Cada detalle cuenta, y ahora sabes que incluso un momento inesperado puede enseñarte mucho. Joaquín asintió, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Aquel día no solo había sido un desafío físico, sino también una lección de paciencia, atención y confianza. Cada experiencia en el rancho tenía un valor que iba más allá del trabajo diario, enseñaba a vivir con respeto por la naturaleza y por uno mismo. Al llegar a la casa, la madre de Joaquín los esperaba con preocupación. Al ver la pierna del joven, se acercó rápidamente, pero Miguel la tranquilizó. Todo está bajo control, dijo. Con atención y cuidado, hemos manejado la situación. Solo necesita descansar un poco. La madre suspiró aliviada, agradecida de que su hijo estuviera seguro. Joaquín se sentó en una silla mientras Miguel le explicaba a su madre cómo había tratado la herida y qué debía hacer para mantenerla limpia durante la noche. Mientras Joaquín descansaba, Miguel le enseñó a observar cómo cambiaba su cuerpo después del incidente. Le mostró cómo notar la hinchazón, la temperatura de la piel y la sensación de dolor para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Cada detalle era importante y podía indicar si se necesitaba atención adicional. Joaquín escuchaba con atención, comprendiendo que la observación constante era una parte esencial de la vida en el rancho y de cualquier situación inesperada. Al caer la tarde, decidieron dar un pequeño paseo alrededor de la casa para revisar el terreno y asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras caminaban, Miguel le explicaba a Joaquín cómo anticipar posibles problemas antes de que ocurrieran. Señaló algunas plantas cerca del camino y le enseñó a identificar aquellas que podían ser útiles para curar pequeñas heridas, aliviar molestias o reforzar la energía después de un día agotador. Joaquín se sorprendió de la cantidad de conocimientos que se podían obtener observando la naturaleza con atención. Durante el paseo, encontraron algunas huellas nuevas en el suelo. Miguel se agachó y las estudió cuidadosamente. Mira estas marcas, dijo, señalando las pisadas. No pertenecen a nuestros animales. Tal vez algún conejo o zorro ha pasado por aquí. Esto nos enseña a estar atentos siempre y a respetar a los visitantes inesperados del rancho. Joaquín observó con detalle, comprendiendo que cada señal en el terreno contaba una historia sobre la vida que ocurría más allá de lo que se veía a simple vista. Al regresar a la casa, Miguel decidió preparar una pequeña merienda para ambos. Mientras compartían pan, frutas y agua fresca, le hablaba a Joaquín sobre la importancia de la rutina y la organización en el rancho. Cada tarea tiene su momento, dijo. Al aprender a organizar tu tiempo y a cuidar de los animales, también aprendes a cuidar de ti mismo y de quienes dependen de ti. Joaquín escuchaba, reflexionando sobre cómo cada acción, por pequeña que pareciera, tenía un impacto directo en su bienestar y en el de los demás. Después de la merienda, Miguel sugirió que revisaran el corral de los animales jóvenes, aquellos que todavía aprendían a caminar y a pastar sin perderse. Mientras caminaban hacia el corral, Joaquín observaba cómo Miguel revisaba cada poste, cada señal de comida y agua, y cómo interactuaba con los animales de manera tranquila y cuidadosa. Cada gesto enseñaba respeto, paciencia y atención al detalle. Joaquín comprendió que el cuidado de los animales no era solo físico, sino también emocional, su calma y seguridad dependían de la actitud de quienes los cuidaban. Al llegar al corral, Miguel le pidió a Joaquín que participara activamente en la revisión. Le mostró cómo identificar si algún animal estaba enfermo o débil, cómo asegurarse de que tuvieran suficiente alimento y agua, y cómo organizar el espacio para que todos estuvieran cómodos. Joaquín practicaba con cuidado, aprendiendo que la rutina y la atención constante eran esenciales para mantener el bienestar del ganado. Cada acción, aunque sencilla, contribuía a la armonía del rancho. Mientras trabajaban, Miguel aprovechó para enseñarle a Joaquín sobre la importancia de la comunicación. En el rancho, debemos hablar con claridad y escuchar con atención, dijo.
El trabajo en equipo nos hace más fuertes y nos ayuda a resolver problemas antes de que se vuelvan graves. Joaquín comprendió que cada palabra y cada gesto contaban, y que la confianza entre las personas era tan importante como el cuidado de los animales. Al acercarse la noche, decidieron dar un último recorrido por los corrales principales. Miguel enseñó a Joaquín cómo revisar cada cerco, cómo asegurarse de que no hubiera animales perdidos y cómo anticipar posibles cambios en el comportamiento del ganado. Joaquín observaba con atención, recordando las lecciones del día, la paciencia, la observación, la acción rápida y la importancia de la calma en cualquier situación inesperada. Cada paso que daban reforzaba lo aprendido y preparaba al joven para enfrentar cualquier desafío futuro en el rancho. Al regresar a la casa, el cielo estaba lleno de estrellas que comenzaban a brillar suavemente. Miguel y Joaquín se sentaron en el porche, disfrutando del silencio y de la tranquilidad de la noche. Miguel le explicó que cada día en el rancho traía nuevas lecciones y que la vida en la naturaleza enseñaba más de lo que parecía a simple vista. Joaquín observaba el cielo, sintiendo orgullo por todo lo que había aprendido y experimentado durante aquel día largo y lleno de enseñanzas. Mientras la noche avanzaba, Miguel le enseñó a Joaquín sobre la importancia del descanso y la recuperación. Le explicó que dormir bien, hidratarse y cuidar del cuerpo eran fundamentales para estar preparados para cualquier situación. Joaquín comprendió que el cuidado personal no era un lujo, sino una necesidad que aseguraba la eficiencia, la seguridad y el bienestar en el trabajo diario. Cada acción aprendida ese día formaba parte de un conocimiento más amplio sobre cómo vivir y trabajar en el rancho con respeto y atención. La madre de Joaquín los llamó para cenar, y ambos entraron a la casa mientras conversaban sobre lo ocurrido. Miguel le recordó que lo importante era aprender de cada experiencia y mantenerse siempre atento y preparado. Joaquín sonrió, sintiendo que había aprendido más en un solo día que en muchas semanas de observación pasiva. Cada lección era práctica, directa y valiosa, y la experiencia le daba confianza para afrontar el futuro. Después de cenar, Miguel y Joaquín revisaron nuevamente la pierna del joven. Aplicaron un remedio natural para mantener la hinchazón bajo control y asegurarse de que la herida se mantuviera limpia. Miguel le explicó que incluso los cuidados más simples podían marcar la diferencia en la recuperación. Joaquín entendió que la constancia y la atención eran clave y que cuidar de sí mismo y de los demás era parte esencial de la vida en el rancho. Finalmente, mientras la noche se asentaba y el rancho se llenaba de calma, Miguel y Joaquín se sentaron juntos a reflexionar sobre el día. Miguel le recordó que cada desafío superado, cada observación hecha y cada lección aprendida eran pasos hacia la madurez y la confianza en el trabajo diario. Joaquín se sintió agradecido por tener un guía tan paciente y conocedor, y comprendió que la vida en el rancho era un aprendizaje constante, lleno de desafíos, pero también de satisfacción y orgullo. Antes de dormir, Joaquín miró alrededor del rancho y pensó en todo lo que había sucedido, la mordida inesperada, la atención rápida de Miguel, las lecciones sobre observación y paciencia, y la importancia del respeto hacia la naturaleza y los animales. Cada detalle formaba parte de un aprendizaje más profundo, que no solo ayudaba a cuidar el rancho, sino también a crecer como persona. Comprendió que la vida allí era exigente, pero también llena de enseñanzas valiosas que nadie podía olvidar. El amanecer llegó al rancho con un aire fresco y tranquilo. Después de la larga jornada del día anterior, Joaquín se sentía descansado y más seguro de sí mismo. La pierna, aunque todavía mostraba un pequeño recuerdo de la mordida, ya estaba mucho mejor gracias al cuidado constante de Miguel y a los remedios naturales que habían aplicado. Al levantarse de la cama, Joaquín observó el sol iluminando el corral y los pastizales y sintió un profundo respeto por todo lo que lo rodeaba. La vida en el rancho era exigente, pero también estaba llena de lecciones que enseñaban paciencia, observación y responsabilidad. Miguel llegó poco después, con su paso firme y tranquilo, y saludó a Joaquín con una sonrisa. «Buenos días. Hoy será otro buen día para aprender», dijo. Joaquín sonrió de vuelta, sintiendo confianza y motivación.
Sabía que la rutina del rancho no era solo trabajo físico, cada actividad era una oportunidad para aplicar lo aprendido, para fortalecer su conocimiento y para demostrar que podía enfrentar los desafíos con calma y atención. Antes de empezar cualquier tarea, ambos revisaron los alrededores. Miguel le enseñó a Joaquín a observar los cambios en la luz, en la tierra y en el viento, explicándole que cada detalle podía dar pistas sobre el comportamiento de los animales y sobre el clima del día. Joaquín comprendió que la observación era un hábito constante, no se trataba solo de mirar, sino de interpretar lo que se veía y lo que se sentía en el ambiente. Cada paso que daban estaba lleno de atención y cuidado, como un ejercicio de aprendizaje en movimiento. Mientras caminaban hacia los corrales, Miguel aprovechó para enseñarle a Joaquín sobre la planificación diaria. Le explicó que en el rancho, organizar el trabajo y anticipar posibles problemas era tan importante como la fuerza física o la habilidad para manejar a los animales. Señaló áreas donde el pasto estaba más seco, indicando que habría que revisar los bebederos, y otras donde el ganado podría acercarse a zonas inseguras si no se reforzaban las cercas. Joaquín comenzó a comprender que la rutina diaria era una mezcla de observación, acción y previsión constante. Al llegar al corral principal, Miguel le pidió a Joaquín que revisara a los animales jóvenes mientras él inspeccionaba los corrales más alejados. Joaquín observó cuidadosamente cada paso del ganado, notando cómo algunos animales estaban más tranquilos que otros, cómo el comportamiento del grupo cambiaba dependiendo de la ubicación y la cantidad de alimento disponible. Cada detalle que observaba lo ayudaba a comprender mejor las necesidades de los animales y la importancia de cuidar cada aspecto del rancho. Mientras Joaquín trabajaba, Miguel regresó y le mostró cómo preparar alimento y agua de manera eficiente para todos los animales. Le enseñó a distribuirlo de forma que los más pequeños y débiles también pudieran acceder, y cómo organizar el espacio para evitar problemas durante la alimentación. Joaquín comprendió que el cuidado del ganado no era solo físico, sino también emocional y estratégico. Cada acción contribuía a la armonía y al bienestar de todos los seres que vivían en el rancho. Después de alimentar a los animales, Miguel decidió enseñar a Joaquín cómo revisar el terreno en busca de señales de problemas futuros. Le mostró huellas, ramas rotas, cambios en la tierra y pequeñas marcas que indicaban la presencia de otros animales o posibles obstáculos para el ganado. Joaquín comenzó a notar cosas que antes le habrían pasado desapercibidas. Comprendió que la experiencia y la observación constante eran herramientas que fortalecían la seguridad y el orden en el rancho. Mientras caminaban hacia un área donde los pastos eran más altos, Miguel comenzó a explicarle a Joaquín la importancia de la paciencia y la calma. Le recordó cómo la mordida del día anterior había enseñado lecciones valiosas, la necesidad de actuar con rapidez, pero también con cuidado, la importancia de conocer los recursos disponibles, y la relevancia de mantener la calma en situaciones inesperadas. Joaquín reflexionaba sobre todo lo que había vivido y sentía orgullo por haber enfrentado esos momentos con determinación y atención. Al acercarse a la colina desde donde se podía observar todo el rancho, Miguel le pidió a Joaquín que se detuviera y mirara el paisaje. Señaló los corrales, los establos, los caminos y el arroyo, explicándole cómo cada elemento estaba conectado y cómo cada acción en un área podía afectar al resto del rancho. Joaquín comprendió que la vida allí era un conjunto de pequeños detalles, decisiones y cuidados que requerían constante atención y dedicación. Después de la observación, Miguel llevó a Joaquín a revisar las cercas y las estructuras del rancho. Le enseñó cómo reforzar los postes flojos, cómo reparar pequeñas grietas y cómo organizar materiales para tenerlos siempre a mano. Cada tarea era una oportunidad para aprender a anticipar problemas y mantener la seguridad del lugar. Joaquín practicaba con atención, consciente de que cada acción contaba y que cada aprendizaje fortalecería su confianza en sí mismo. Al terminar con las cercas, Miguel decidió mostrarle a Joaquín cómo organizar un plan para el día siguiente. Le explicó que la planificación no solo ayudaba a realizar el trabajo de manera más eficiente, sino que también evitaba accidentes y aseguraba que nada se dejara al azar. Joaquín comprendió que la combinación de observación,
acción y planificación era la base para el éxito en cualquier tarea dentro del rancho. Mientras el sol empezaba a descender, ambos se sentaron bajo la sombra de un árbol grande, disfrutando del aire fresco y del silencio del rancho. Miguel le habló a Joaquín sobre la importancia de valorar cada experiencia vivida y cada lección aprendida. Cada día nos enseña algo, dijo. Hoy aprendiste a actuar, a observar y a cuidar. Mañana habrá nuevas lecciones, pero lo importante es que siempre estés atento y preparado. Joaquín asintió, sintiendo que había crecido y madurado gracias a todo lo vivido. Al llegar la tarde, Miguel y Joaquín revisaron nuevamente los corrales y aseguraron que todos los animales estuvieran tranquilos y bien alimentados. Cada acción reflejaba la disciplina, la organización y el respeto que habían aprendido. Joaquín notaba cómo cada tarea diaria, aunque sencilla, contribuía al bienestar de todos en el rancho, y comprendía que la constancia y la dedicación eran fundamentales para mantener el orden y la seguridad. Antes de cenar, Miguel y Joaquín caminaron por los alrededores, observando cómo el sol doraba la tierra y los animales descansaban después de un día activo. Miguel le explicó que la vida en el rancho era un ciclo constante: trabajo, observación, cuidado y aprendizaje. Cada día traía desafíos, pero también oportunidades para crecer y mejorar. Joaquín comprendía que la experiencia adquirida en esos días no solo le ayudaba a cuidar el rancho, sino también a conocerse mejor a sí mismo y a confiar en sus habilidades. Durante la cena, ambos conversaron sobre los acontecimientos recientes, reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Miguel le recordó a Joaquín la importancia de la paciencia, la calma y la observación, no solo en el trabajo con animales, sino también en la vida cotidiana. Joaquín se sintió motivado y orgulloso de lo que había logrado y de lo que había aprendido, comprendiendo que cada experiencia, por simple que pareciera, podía ser valiosa si se observaba con atención y se actuaba con cuidado. Después de la cena, mientras la noche caía sobre el rancho, Joaquín y Miguel revisaron nuevamente la pierna del joven, asegurándose de que la herida se mantuviera limpia y sin hinchazón. Miguel le explicó que el cuidado constante y la observación eran esenciales para evitar complicaciones. Joaquín entendió que la responsabilidad no terminaba con la acción inmediata, también implicaba seguimiento y prevención. Finalmente, antes de dormir, ambos se sentaron en el porche y observaron el cielo estrellado. Miguel le recordó a Joaquín que cada día en el rancho era una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer la confianza en sí mismo y en los demás. Joaquín miraba las estrellas, reflexionando sobre todo lo vivido y sintiendo un profundo respeto por la naturaleza, los animales y la vida en el campo. Comprendió que la experiencia y la paciencia eran tan importantes como la fuerza y la acción, y que cada lección aprendida lo preparaba para enfrentar cualquier desafío futuro. Mientras las luces de la casa se apagaban y el silencio del rancho se asentaba, Joaquín se sintió tranquilo y agradecido. La jornada había sido larga y llena de aprendizajes, pero también de satisfacción y orgullo. Cada desafío enfrentado, cada acción tomada y cada observación realizada se habían convertido en parte de su conocimiento y experiencia. Comprendió que la vida en el rancho no solo consistía en trabajo físico, sino en atención, respeto y constancia. Con un último vistazo al cielo estrellado, Joaquín cerró los ojos y sintió que estaba listo para enfrentar los días siguientes con confianza, paciencia y determinación. Miguel lo observó con orgullo, sabiendo que su joven aprendiz había aprendido lecciones valiosas que lo acompañarían durante toda su vida. La historia del día terminaba, pero las enseñanzas y la experiencia permanecerían para siempre en la memoria de Joaquín y en la rutina del rancho.